Si te digo que hay trabajos aquí en España que te pagan 2.000 euros e incluso más, sin necesidad de tener un título universitario ni ser un profesional de la NASA, ¿me creerías? Y ciertamente muchas personas dirán lo siguiente, que en España todo el mundo gana sueldo mínimo o 1.200 euros. Pero ¿saben qué? Les digo que eso es falso. Y le voy a hacer esta siguiente pregunta. ¿Cuánto gana la mayoría de las personas en tu país? Déjamelo saber en los comentarios, ya que cuando dicen todo el mundo gana 1.200 euros en España, no es correcto. Ahora, que su mayoría sí gana, eso sí. Yo me atrevería a decir, sin datos oficiales, como un 70 o un 80%, al igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica. Ahora, ese 20% o 30% son los que ganan bastante bien y no necesariamente tienen que ser profesionales, que es lo que vamos a hablar hoy. Yo no sé qué está pasando con este parque que está lleno de moscas. Yo les prometo que yo me baño todos los días y a veces hasta 2. Así que bueno, empezamos. Y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Así que vamos directamente con cuáles son estos trabajos que nos pagan bastante bien sin necesidad de ser profesional. Que ojo, no necesariamente quiere decir que no tengas que tener ninguna habilidad, pero ya vamos a tocar ese tema. Y el primer punto yo diría que sería el de ser un asesor de ventas. Y como bien lo dice su nombre, pues tienes que ser el asesor de vender algunos productos, en los cuales la mayoría se ganan con comisiones. Por ejemplo, aquí hay empresas de telefonía que son como Digi, Vodafone, Orange, que siempre, pero siempre están contratando a personas para trabajar y obviamente estar vendiendo el producto. Por lo cual necesitas tener una cierta habilidad en ventas, en comunicación. No es nada del otro mundo, sencillamente soltarte con el cliente y tener bastante empatía. Pero sí, estos trabajos suelen ganar más del sueldo mínimo, dependiendo obviamente del mes. Aquí siempre hay altos y bajos. Habrá meses que cobres 2.000 euros e incluso más, así como hay otros meses en los que sencillamente no haces mucho y cobras el sueldo mínimo. Pero es un trabajo que es bastante demandado y no necesitas ninguna profesión. Y como bien saben, a mí me gusta hablar con ejemplos. Si ya me conocen, saben que sí. Y si no, pues te invito a conocerme. Aquí te dejo mi Instagram. Ahora, este segundo trabajo, pues la verdad, escuchen bien este consejo para las personas que aún no han llegado y si estás aquí, pues para que aprendas este oficio, sería el de la belleza. La verdad que esto es algo que da bastante, pero bastante dinero. Esto engloba, miren, desde peluquería, o sea, pestañas, uñas, alisados, corte de cabello, secado, los hombres, la barbería. Y aquí les voy a hablar con un ejemplo real. Mi esposa, por ejemplo, ella siempre ha hecho alisados, queratinas desde Venezuela. En Chile hizo también un poco, pero en España nunca había querido hacerlo porque como estamos con el tema de los papeles y uno tiene que cotizar, pues sabe, uno está como un poquito metido más en ese asunto. Hoy día ya decidió emprender nuevamente con los alisados y la verdad que la ha ido espectacular, en verdad que estoy súper feliz. Y vean esto, por ejemplo, la semana pasada tuvo 7 clientes a domicilio o fueron para la casa y todas las chicas quedaron encantadas. Lo cual aprovecho y le dejo aquí el Instagram de ella para que vayan a seguirlo. No voy a decir mucho porque su trabajo habla por sí solo. Solamente les comento que son alisados orgánicos importados desde Brasil, productos de muy buena calidad. Vayan a saludarla y díganle que van de mi parte. Ahora, este tipo de trabajos sí paga muy bien. Tienes dos formas de hacerla. Una, trabajas en una peluquería, probablemente te pagarán un sueldo. O dos, lo puedes hacer desde tu casa, que ya cuando construyas una buena base de clientela, ahí sí puedes ganar 2.000 euros. Claro que sí. Como digo, todo esto es de hacer pestañas, uñas, alisados, o sea, todo lo que englobe la belleza. Y como tercer punto tenemos el de las inmobiliarias. Ay, Dios mío, qué pesadilla. Ya los que me siguen desde un principio saben que yo trabajé ahí. Pero bueno, la verdad que sí es un trabajo muy estresante, pero que se paga también muy bueno. Al igual que el trabajo de asesor de ventas, pues aquí sí tienes que tener, obviamente, un nivel, ¿cómo decirlo?, de paciencia también, de frustración, porque es un trabajo súper complicado, pero sí paga bastante bien. Miren, yo trabajé 7 meses, para hablarles de mi experiencia. Como en estos trabajos de comisiones se pagan desfasados, o sea, lo que haces en un mes se te paga en el otro, de los 7 meses, yo creo que en 3 meses cobré sueldo mínimo, que son como 1.080, 1.100, y los otros 3 meses cobré 1.500. Pero hubo un mes en el que cobré 2.800.
¿Qué pasa? Que ese mes yo vendí 3 apartamentos, que por cierto de esos 3 me pagaron 2, porque se pagan en bonos de escritura. O sea, si me hubiesen pagado todo en el mismo mes, iba a ser 4.000. Que por cierto no recomiendo hacer eso si entras en el rubro de la inmobiliaria, porque igual me echaron, solamente por durar 2 meses sin vender. Cuando habían compañeros que me dijeron a mí, Boris, has hecho algo que ni yo que llevo un año aquí he hecho, vender 3 en un mes. Pero es mejor vender 1 mensual para que así estés como quien dice constante. Que aquí les voy a contar una anécdota que se van a reír. Y aprovecho y les comento sobre otro trabajo más que también he visto que paga. Yo cuando comencé en la inmobiliaria, alguien seguramente que trabajó conmigo verá este video. Coméntame si lo ves. Yo estaba súper estresado y mi jefa me lo dijo. Boris, yo pensé que tú te ibas ahí. Y todo el mundo me decía, no te teníamos fe. Yo le dije, es que yo sabía que podía con el trabajo, solamente que no quería, porque en verdad es estar llamando todo el día. Yo salía para la calle a 40 grados, o sea, esa parte es horrible. Pero al final cuando te toca adaptarte, pues te adaptas. Entonces yo igual metí currículum para muchos sitios. Y yo fui para varias entrevistas. ¿Y cómo hacía yo para ir para esta entrevista? Ay, perdónenme. Me inventé una visita, que eso no se podía hacer. De por sí echaron a varias personas por eso. A mí no me echaron por eso. O sea, me inventé una visita como que voy a visitar tal piso y fui por una entrevista. Esta entrevista es una tienda de turrones, Turrón Vincent, algo así. Es bastante popular y miren, o sea, pagan 1.500 neto y más comisiones. Yo fui para la primera entrevista y bueno, después te llamamos. Y cuando me llamaron fui para la segunda. Yo llegué con el pecho inflado, listo, ya estoy en la segunda, ya quedé. La chica me dijo, háblame un poquito en inglés. Yo ahí le medio meto al inglés, pero no me llamaron más. Y bueno, por eso fue que quedé todos esos meses en la inmobiliaria. Pero es para que vean, o sea, no todos los trabajos son de 1.200 ni nada. ¿Qué pasa? Que si tú obviamente caes en un trabajo malo, probablemente salir de ahí te va a costar un poco porque ya estás, como quien dice, ahí clavado. Pero bueno, quería darle esa experiencia, esa anécdota para que se rieran un poquito. Ahora vamos con el siguiente punto. Este punto es muy relacionado con el de las inmobiliarias. Ya va, sin mis lentes no me siento yo. Que casualmente una de las chicas que echaron, yo la vi trabajando luego como no sé cómo sería, asesor de seguros. Como seguros, en una aseguradora. Ella estaba trabajando en Mapfre. Y la verdad que estos trabajos, digo que es como la inmobiliaria porque son de comisiones, trabajo estresante, pero donde se gana bastante dinero. Y bueno, la verdad, aquí sí desconozco las empresas que les puedo mencionar, pero es que en verdad que aquí hay seguros para todo, como en cualquier país, obviamente. Seguros para coches, seguros para hogar, seguros fúnebres, y entonces a eso es a lo que me refiero. Que son trabajos que no requieren que seas un profesional como tal, sino que tengas ciertas habilidades comunicativas, que seas súper suelto. Y créanme algo, eso se va dando de forma natural. Como les dije, yo al principio no quería llamar a nadie, pero ya luego se vuelve como automático. Te da vergüenza, te da mucha vergüenza llamar. Después que te cuelgan 3 veces el teléfono, ahí es cuando ya, ¿sabes? Ahí estás un poquito mejor. Pero en verdad les digo, no tengan miedo. Yo cuando entré en la inmobiliaria, yo me acuerdo ese primer día, yo vi a mis compañeros llamando. Yo sí como, ¿sabes? Me da mucha vergüenza. Pero al final ya luego te adaptas y ya te aprendes tu guión y es todo así. Pero eso, el tema de seguros también es un trabajo que paga bastante. La cosa es, bueno, saber buscar. Y si te va gustando el contenido hasta ahora, pues ya sabes que la mejor forma de agradecerme es comentándome, darme un like y suscribirte. Nada más que eso. Y otro trabajo bastante bien pago aquí viene siendo el de conductor de camión. Esto, bueno, es un trabajo que la verdad se ven bastantes igual en Estados Unidos, en Canadá, y aquí igual se paga. Los sueldos obviamente varía mucho, así que no podría decirles algo específico, pero yo creo que mínimo sería de los 1.500 para arriba, o sea, puede llegar hasta 3.000 o más, porque eso va a depender de la ruta que vayas a hacer, de lo que vayas a transportar, pero es un trabajo que sí se paga muy bien. Obviamente tienes que hacer un curso también y tienes que tener un tipo de licencia específico, pero las personas que trabajan en eso, pues ya saben que ahí tienen un trabajo fijo. Así como otro trabajo fijo también viene siendo operario de limpieza. Pues aquí, como sabemos, hay muchísimos hoteles y esos hoteles obviamente requieren personal de limpieza. Hay muchas oficinas administrativas y bueno, ahí puedes ganarte un sueldo, ahí sí no tan alto, pero si lo haces de forma particular también, pues si en un día limpias 2 o 3 casas, ahí capaz te puedes sacar hasta 3 días de sueldo en un solo día.
Es más o menos para que vayan viendo cómo van las cosas. Es igual que con el tema de las peluquerías. Si tú entras en una peluquería, probablemente, como ya dije anteriormente, ganas un porcentaje de lo que vayas a hacer, o incluso tengan cuidado porque hay veces que lo explotan y le dan un sueldo, quizás 1000, quizás 1200. Obviamente, ahí el profesional de belleza, si es inteligente, si es pila, pues todos hacen eso. Le dicen al cliente, mira, toma mi número, toma mi número, toma mi número. Y después que tengas tu clientela, pues trabajas con ellos y ya. Y ahí te puedes meter fácilmente tu 2000. Al igual con las personas de limpieza. Por ejemplo, las personas que trabajan limpiando para los Airbnb, tengo entendido que cobran 20 por hora. O sea, imagínate, 20 euros por hora. Y si ya, por ejemplo, vas a limpiar varios pisos en un día, te puedes meter 100 euros. O sea, fácil en un día, o inclusive un poco más. Todo varía en temporada, en cómo se vaya dando todo. Por eso es que le digo, si tienen la oportunidad de aprender dichos oficios, apréndanlo antes de venirse para acá. O si estás aquí, igual te puedes hacer un cursito y aprenderlo. Por ejemplo, en la parte de obras hay muchísimo. Ayudante de obras. Yo la verdad no tengo experiencia en esas cosas de estar construyendo. Quisiera aprenderla. Yo igual postulé, pero no me agarraron por no tener experiencia. Pero sí es un trabajo que hay bastante aquí. Y aquí cada vez veo en Madrid que están construyendo más edificios y tengo entendido que los viernes creo que trabajan hasta las 2 de la tarde y ganan bastante bien, creo que es de los 1500 y obviamente si haces horas extras, saben cómo es, ahí se va llegando hacia un poquito más. Al igual que el trabajo de electricista y todo ese tipo de cosas que tengan que ver con eso, las instalaciones de aire, aquí en el verano, o sea, en España en el verano la mayoría de las personas tienen aire. Entonces eso implica mantenimiento del aire, instalaciones de aires nuevos, todo lo que tenga que ver con electricidad. Aquí también hay bastante lavavajillas, o sea, la secadora, lavadora, todo lo que se dañe lo puedes arreglar. Eso la verdad que, bueno, en Venezuela igual era un oficio que se pagaba bastante bien y aquí de igual manera lo es. Obviamente, como tienes que hacer una cartera de clientes, no es que al inicio vas a ganar 2000 euros de una sola vez, pero es algo que se va construyendo paulatinamente. Y el otro punto sería el de mozo de almacén, que viene siendo como almacenista o bodeguero, como lo conozcas en tu país de origen. Solamente que aquí la mayoría de esos trabajos te piden un fulano curso de carretillero. Tengo entendido que se hace como unas 20 horas, creo que es online. Es algo que no es muy complicado, pero aquí siempre he escuchado, como aquí hay Amazon, aquí se suele decir que en Amazon buscan mucho de eso y ganan 1500 euros, hasta 1800, y no es un trabajo así, ¿sabes? Que te estén explotando tanto como de repente en la hostelería. Que por cierto, la hostelería igual, hay mesoneros que cobran 1800 euros o hasta 2000, dependiendo del lugar, dependiendo, ojo. Pero, como les digo, en este caso no es que te exploten tanto. Y bueno, mi gente, espero les haya gustado bastante este video. Recuerden seguir el Instagram de mi esposa y mándenle saludo de mi parte. Vayan a ver este videito al final que se los voy a recomendar. Y como siempre, ya saben, se despide Boris Luque de Maracay, Venezuela para el mundo. Besos.